Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más en este su programa Fondo para que no caigas. Y hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos el programa que va a hablar sobre la diferencia que hay entre los centros de rehabilitación debidamente establecidos, que están certificados por las autoridades de salud, y los que están sin ningún tipo de regulación, como las granjas y pues lo que le llaman los anexos. Son centros que, lejos de ayudar, empeoran la situación de las víctimas o de los pacientes. Y es un programa interesante. Aquí se va a dar información que usted debe saber si tiene algún problema y necesita ayuda profesional. Y para eso hemos invitado al doctor Ángel Prado. Él es, ya lo conocen ustedes, es el director general adjunto de operación y de Centros de Integración Juvenil. Ángel, de verdad, bienvenido una vez más. Muy amable, muchas gracias. Importante tu participación. Muchas gracias. También viene la maestra Norma Curiel. Ella es asesora de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Norma, bienvenida. Gracias por la invitación. Al contrario. El psicólogo Ignacio Orozco es asesor de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Mucho gusto. Muchísimo gusto, Alejandro. Alejandro Garcilaso, otra vez con nosotros, mi querido Alejandro. Gracias. Director de Fundación Quinta Renacimiento. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, y quiero darle también la bienvenida aquí en el estudio a todos los chavos que vienen de distintos colegios. Colegio Argos, bienvenidos. También Universidad Latina, el Unitec. Y por supuesto a las personas que nos acompañan de Alcohólicos Anónimos y también de Quinta Renacimiento. Bienvenidos todos. Y a usted en casa, por supuesto, muchas gracias por su atención. Pues vamos a entrar en materia. A ver, ¿quién quiere empezar? Maestra, qué importante es tener en cuenta cuando queremos recibir la ayuda profesional, cuando un familiar de nosotros tiene problemas de alcoholismo. Claro. Es absolutamente importante en el sentido de que siempre, que la familia sepa que no está sola, es lo primero que tiene que saber. Es decir, que conozca que hay instituciones que están avaladas, que están reconocidas y que pueden brindar una ayuda especializada, es decir, que no recurran. En muchas ocasiones ellos pueden sentir que por toda la problemática que van afrontando han recorrido caminos y no saben qué hacer. En este momento es importante que ellos sepan que hay grupos, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, que incluso tiene un servicio en toda la República, tiene más de 14,600 grupos, que si ellos necesitan pueden ir a su domicilio, hablar con ellos, sensibilizarlos sobre la importancia de que puedan acudir de manera voluntaria a los grupos y puedan recibir orientación y guía. Entonces, saber antes que nada que no están solos. Que no están solos, eso es importantísimo, pero ya cuando se decidió que nuestro familiar necesita de ayuda, aunque el que está enfermo no lo quiera reconocer, ¿qué información debemos de tener nosotros como familia de los centros de rehabilitación? ¿Cuáles son los que están certificados? ¿Cuáles son los que no están certificados? ¿Qué pasa con las granjas, con los anexos, que son muy comunes y hacen mucho daño? A ver, Ángel. Mira, afortunadamente existe el número telefónico, el 01800-911-2000, a donde las personas pueden llamar los 365 días. ¿Repetimos el número? 01800-911-2000. Este es el teléfono del Centro de Orientación Telefónica del Centro Nacional contra las Adicciones. Y ellos ya tienen una relación de establecimientos que están acreditados y certificados, a donde la gente puede acudir con la confianza de que van a ser bien tratados y que respetan la norma oficial mexicana 028, que es la que da los lineamientos para la operación de este tipo de establecimientos. Entonces, creo que eso es fundamental, que la gente... Ese sería el primer paso. Ese sería el primer paso. Segundo lugar, no necesariamente la persona que sufre del trastorno de dependencia tiene la voluntad de acudir a ese servicio. En la mayoría de las... Casi siempre no. Por lo regular no. Sucede, ¿no? Por lo que es importante que la familia acuda a algún servicio de tratamiento. Nosotros los invitamos a hacer primero, integración juvenil. Antes del paciente. Primero, antes del paciente, para establecer un sistema y alguna forma para que el paciente en su momento decida acudir al tratamiento, sobre todo si el tratamiento es residencial o de hospitalización. Muy bien. A ver, Alejandro. Bien. Definitivamente lo que comentan mis compañeros es algo muy importante, ya que muchas veces cuando el problema está en la casa y no lo queremos dejar salir de ella, acudimos al anexo de la esquina
y entonces te reciben en una oficina padrísima. A ver, ¿qué son los anexos? Primero explícame qué son los anexos. Los anexos son unos lugares donde, en primer lugar, no han pasado por todos los filtros por los que tenemos que pasar los centros debidamente certificados, por una parte. Por otra parte, el trato es infrahumano. Las personas que llegan a un centro de recuperación debe de ser tratada con dignidad y con respeto. Debe ser bien alimentada bajo la supervisión de una nutrióloga o un nutriólogo. En caso de aquí de Renacimiento manejamos el servicio de psicología, el servicio médico, el servicio de enfermería. Empiezan a aterrizar los internos y se trabaja con ellos. En un anexo no, en un anexo hay algo que les llaman aplicaciones, y las aplicaciones van desde hincarte sobre 2 corcholatas o pararte en unas latas de atún filosas, cortantes. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de eso? Para que entiendas que lo que estás haciendo está mal, siendo que el alcoholismo en 1963 fue reconocido por nuestra máxima autoridad médica mundial como una enfermedad. Entonces, a un enfermo no lo vas a curar lastimándolo. El alcoholismo es una enfermedad que no tiene cura, únicamente se controla, y se controla muy bien según trabajes el programa de AA. Muy bien. Psicólogo Ignacio Orozco, sí. Causa un daño terrible un castigo como el que nos está relatando Alejandro, ¿no? Pues sí. ¿Qué provoca en el paciente? Pues que lo lastimen de esa manera. Más que ayudarlo, sí traería pues es que es una pedagogía antigua, salvaje, ¿no? De bañarlos muy temprano con agua fría y como decía el licenciado, o sea, buscan ese cambio de conducta, pero los cambios de conducta no se dan a través de ese tipo de... ¿Pero cuál es el daño que provoca en esas personas? Tratarlos así. Además del físico, por supuesto. Sí, salen pacientes, lo he escuchado en pacientes que han entrado a grupos, salen resentidos a veces con la familia. Es con los que tienen más problemas, y más que ayudarlo, le dijeron, no, pues es que tú me llevaste casi que al infierno. Entonces no vale la pena ese tipo de pedagogía, y es importante que pues, si estos grupos quieren trabajar, pues verlo darse de alta en instituciones que los puedan apoyar. Muy bien, bueno, pues vamos a ver esta cápsula que tiene que ver con los centros de rehabilitación. ¿Cuáles son anexos? ¿Cuáles son estos lugares conocidos como granjas? ¿Y cuáles son los centros de rehabilitación debidamente bien puestos y además regulados por las autoridades? Al no poder pagar un tratamiento de rehabilitación, muchas personas optan por acercarse a los anexos y granjas en busca de ayuda para sus familiares. Para empezar, pacientes que contra su voluntad son internados. La Secretaría de Salud ha reconocido que el 50% de los establecimientos que trabajan por cuenta propia contra las adicciones no están registrados. Trabajan en la ilegalidad y hay cobro de cuotas, entrega de despensas, trabajos, castigos y abusos. En estos lugares, los familiares le pagan a un padrino, así se le llama, a quien se supone que se encargará de la rehabilitación de esta persona. Se le paga además por evitar que el interno se salga del anexo. Grupos más estrictos, donde se trata a los pacientes más complicados, los que se quieren salir a toda costa. Estos grupos se conocen como los fuera de serie. En el tiempo que yo estuve no llegué a ver aplicaciones tan fuertes, pero sí llegué a saber que las hincaban en corcholatas, las trasladaban a grupos fuera de series. La madrina sí llegó a golpear a alguna de las muchachas. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, IAPA, informó que de 306 centros de rehabilitación en el DF, solamente 84 tienen registro oficial. De esos centros,
15 están en proceso de trámite y 21 están suspendidos por faltas graves. Además, el instituto ha emitido 409 medidas cautelares y de seguridad contra centros de rehabilitación. Entre 2012 y 2014 dejaron de operar 255 centros de rehabilitación de modalidad residencial. Ante tales números, con tantos anexos y granjas en todo el país operando sin registro, cabe preguntarse quién y cómo atendería a más pacientes si es que se llegara en algún momento dado a legalizar el consumo de drogas como algunos pretenden. Por eso, la mejor herramienta para enfrentar este problema de salud pública sigue siendo la prevención. Bueno, pues ahí está la situación de estos centros que no están debidamente regulados por las autoridades y que muchas veces resultan peor que la enfermedad. A ver, hay muchos jóvenes aquí que quieren hablar. A ver, ¿tú querías decir algo? Adelante. Sí, que tenía una pregunta. Sí, adelante. Para el señor psicólogo. Quería saber cómo afectan tanto a los internos como a la familia principalmente que uno de sus familiares esté anexado. Mira, a la familia la afectan psicológicamente. ¿Por qué? Porque salen resentidos e inmediatamente lo que vuelven a hacer es consumir. ¿Por qué? Porque estoy enojado, porque me fuiste a votar a tal lugar y estoy enojado contigo. Y la forma de desquitarme es darle vida a la enfermedad, al alcoholismo o a la adicción, a cualquier tipo de sustancia que altera mi sistema nervioso central. Esa es la forma en la que afectas. Desde un principio ya la afectaste siendo un consumidor porque conviertes a tu familia en codependiente. Si no me das esto, me voy a tomar. Si no, me voy a ir a chupar. Y la familia, con tal de que no lo hagas, te lo da. Entonces se convierten en codependientes. Gracias. ¿Te quedó claro? Sí, muy claro. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es Fondo para que no caiga. Recuerde que usted en casa también participa a través del correo electrónico, el Facebook, el Twitter. Y bueno, pues póngase en contacto con nosotros porque nosotros siempre los escuchamos. Volvemos. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas y estamos hablando de los centros de rehabilitación en donde puede acudir una persona que está enferma porque es alcohólica o que sufre de esta enfermedad porque es adicta a las drogas. ¿A dónde tiene que acudir para que reciba ayuda profesional, para que pueda estar mucho mejor y no llegar a un lugar conocido como una granja o un anexo en donde las cosas empeoran? Aquí en el estudio tenemos algunas personas que han caído en granjas o en anexos y nos van a platicar un poco su historia. Adelante, por favor, usted que está de espaldas. Sí, Lalo, mira, buenas tardes. De alguna manera, aquí la familia muchas veces desconoce que es una enfermedad el alcoholismo, se confunde muchas veces con un vicio. Ajá. Y bueno, principalmente la familia acude a cualquier centro de rehabilitación de manera desesperada para que de alguna manera la persona pues pueda dejar de beber. Fue en el caso de la familia donde me llevaron a un centro de rehabilitación anexo, donde de alguna manera te encierran de manera, sí, o sea, sin... ¿Quién te llevó? ¿Tus padres? Sí. Entonces, un anexo de donde fueron 3 meses, donde las condiciones, donde te reclutan, vamos a decirlo así, te encierran de alguna manera en un cuarto donde hay personas, a lo mejor los dividen entre hombres y mujeres. Las condiciones de alimentación son muy precarias, siempre llega alimentos podridos, no tienen ese respeto digno a la persona y de alguna manera se castiga, ¿no? Y no tienen un método de recuperación. Es como si fueras un delincuente. Exactamente.
Entonces, de alguna manera, si se desconoce principalmente cuál es el método de recuperación correcto, pues mucha gente de alguna manera llega, ¿no?, a lo que son estos centros de rehabilitación anexos, granjas, ¿no? Y bueno, en mi caso llegaron tanto hombres como mujeres, y dependiendo inclusive las condiciones que se llegaba, inclusive con mayor alcohol, tenían mayor inclusive formas de, en vez de darles mejor atención, era mayor recriminación, maltrato físico. Y pues bueno, esas situaciones que de alguna manera te espantan, por eso de alguna manera la gente sale confundida, sale resentida de los anexos, creyendo que Alcohólicos Anónimos es eso, porque de alguna manera al interior tienen documentos o cosas que pertenecen a lo que es los grupos originales de lo que es Alcohólicos Anónimos. ¿Y tú cómo saliste? Bueno, después me cambiaron a otro anexo. ¿Pero por qué te cambiaron? Precisamente, pues bueno, por responder a alguna agresión que tuvieron para conmigo. Y bueno, me canalizaron por ese comportamiento. Me canalizaron en un grupo diferente, vamos a decirlo, diferente en cuestión de que te levantaban desde muy temprano. Las terapias de sesión no eran realmente terapias de sanas, ¿no? Eran siempre muy agresivas, un lenguaje que se utilizaba para, de alguna manera, según ellos, rehabilitar a la persona. Y lo que sí quiero mencionar muy claro es de que simplemente se abstienen de beber temporalmente, ¿no? Fue en mi caso. Yo me mantuve sin beber por lo menos los 3 meses que estuve ahí, y obviamente, pues bueno, ¿por qué se vuelve a beber, no? Porque no se cumple con el método de recuperación, que son los 12 pasos. Ya. Cuando uno sale de esos lugares, pues bueno, se confunde que eso es Alcohólicos Anónimos, se cree que eso es Alcohólicos Anónimos, y bueno, aquí es bien importante recalcar que los grupos de Alcohólicos Anónimos trabajan los 365 días del año, pero en sesiones de 90 minutos, es decir, hora y media, que respetan la integridad de la persona, que no te obligan a pertenecer, y bueno, inclusive las aportaciones son de sus mismos miembros, cosa que en los anexos te solicitan a los familiares, te prometen que están atendiendo bien a la persona que está ahí, inclusive piden a las familias algunas aportaciones para cubrir los gastos que se generan ahí, ¿no? Muy bien, pues yo creo que muy claro lo que dices. A ver, Ángela, ¿algún comentario al respecto? Sí, algo que es muy, muy importante es cómo se conceptualiza el problema. Muchos grupos o muchas personas conceptualizan no como una enfermedad el problema, sino como un problema de moral o como un problema de soberbia. Entonces, lo que ellos intentan en un primer momento es acabar con la soberbia, enseñarles humildad a través de castigos físicos. Muchas veces la familia, con el afán de decir, yo no sé qué hacer con esta persona, métanlo ahí en contra de su voluntad, por lo menos 3 meses vamos a estar tranquilos. ¿Es posible ingresar a una persona en contra de su voluntad? Sí, sí es posible. Cuando una persona está poniendo en riesgo su vida o la vida de otros o su integridad, tú ingresas a un paciente a un servicio psiquiátrico, a una unidad que puede estar protegida en contra de su voluntad, y das aviso a una agencia del Ministerio Público, que eso es muy importante, para que los médicos también estén protegidos. Ahora, esto es una enfermedad como es la hipertensión arterial o la diabetes mellitus. Tú no mandas a una persona que tiene hipertensión arterial a un sótano a que le platiquen, no. En esto hay muchas patologías que van de la mano del alcoholismo, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Por eso la importancia también de que los médicos participen en este tipo de cosas. Entonces, es terrible lo que ellos han vivido, estas experiencias, lejos de irlos ayudando, lo único que están haciendo es acabando con lo poco que tenían de amor propio, y les van pegando y pegando y pegando y salen con un resentimiento terrible. Y con una depresión también terrible, me imagino. Un trastorno depresivo terrible, y hay muchos suicidios. Otro grave problema es que en este tipo de grupos, quienes se van a meter ahí son secuestradores, son ladrones, y escondiéndose en el anonimato se meten. Y entonces hemos visto la cantidad de muertes que ha habido porque un grupo de narcotraficantes entra con el grupo que está adentro y se matan. Como en Chihuahua recientemente o en varias partes de la República Mexicana. Señor psicólogo, ¿no se puede denunciar esto? Pues bueno, yo como miembro del Comité de Centros de Tratamiento de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, a nosotros se nos invita a ser prudentes o no entrar en controversia a eso. O sea,
Pero una persona, por ejemplo, un padre de familia, una persona que fue víctima de estos golpes y este maltrato y esta situación, ¿no puede acudir y denunciar y decir, oigan, aquí me pasó esto y esto y esto? ¿Sí ocurre, Alejandro? Sí, claro, por supuesto. Nosotros tenemos que dar aviso a las autoridades de que estamos recibiendo a fulanito de tal, por tal motivo, en forma involuntaria. La Fundación Quinta Renacimiento no recibe internamientos involuntarios. Manejamos el programa de AA, que es un programa diseñado para quien lo quiere y no para quien lo necesita. Mucha gente lo ha necesitado y muy poca lo ha querido. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver esta cápsula que tiene que ver con la vida en los anexos. Ve usted. Lo conocían como Freddy. Llegó mediante engaños a un anexo en Tabasco, pero no soportó y en unos días murió víctima de los abusos, de su adicción y de una golpiza que le propinaron. Así lo relataron sus compañeros. La primera vez lo golpearon en la costilla, creo que la segunda vez fue que la agarraron entre todos, creo que ahí le pisaron la cabeza y le pisaron el cuello, creo que ahí le pisaron el pecho. Creo que de ahí él lloraba que lo soltaran, que no quería estar esposado. Es el caso que nos encontramos en las redes sociales, en internet. Ocurrió en 2010, en un anexo de San Carlos Macuspana, en Tabasco. Otro anexado lo vio todo. Él fue obligado a permanecer de guardia, a pesar de que nadie podía escapar de ese sitio. Digo entre mí, ¿no? Pues ¿dónde se va a escapar uno si estamos de cuatro paredes, somos de cuatro paredes, nada más que miramos ahí, y no hay ninguna ventana a ningún lado, y nos sofoca el calor por dentro. Freddy Chablé Hernández llegó engañado a ese anexo, un lugar sin médicos, sin medidas de higiene, sin primeros auxilios, sin ningún especialista en el tratamiento de adicciones. Un lugar donde lo único que los mantenía sobrios era el encierro, los golpes, las esposas en las muñecas, el té caliente, porque ni siquiera le dieron agua a Freddy. Todo a la fuerza, todo mediante el abuso, y Freddy murió después de su delirio, luego de la golpiza, en su angustia, víctima de su adicción y desesperado. Y veo que el finado ya no respiraba, y entonces echo humildad en la cocina y sale un cocinero, y le digo, y sale tal Armando, ¿no? Y entonces le digo, oye, este muchacho ya no respira, oye, le dije desde hoy que buscaron un médico, ¿no? O lo avisaron a su familia antes que muriera. Pero ellos no quisieron meramente ni a dar ni un médico, ¿no? Lo fueron a abrir la puerta de donde entran todos los padrinazos. Ya cuando el finado ya no respiraba, ya estaba morado, estaba muerto. Y le quitaron la esposa ya, pero ya tarde, porque todas las manos estaban moradas, ¿no? Y estaba lastimado todos los brazos. Freddy fue invitado a una junta de información, pero luego de 2 horas no lo dejaron salir. La junta terminó, pero el encargado de ese lugar, Isaías Velázquez Jiménez, se lo impidió. La regla era que el que llega tomado no puede salir y se queda en el anexo. Y entonces pues el día martes le empezó a dar delirio. Un ratito se le quitó, luego se le volvía cada rato, pues venía un rato el oficio y luego se le iba, ¿no? Por el trago, ¿no? Entonces pues le daban puro té caliente y el finado pedía que no quería el té caliente, quería agua. Entonces no le daban agua. Y en cuanto Isaías, no, aquí no hay agua, tú no tienes por qué tocar el agua. Y dice el finado, le echo humildad. Quiero bañarme y quiero agua fría, por favor, no me den té caliente porque me quemo, me estoy quemando por dentro, me estoy muriendo. Y en cuanto dice Isaías, no hay agua para ti, es puro té que vas a tomar, puro té caliente. Freddy insistía en que no toleraba el té caliente, deseaba un poco de agua fría, así que Isaías ordenó que lo encerraran en otro cuarto. Quien lo quisiera ayudar sería sancionado y había penas muy duras. Lo castigan el anexado, lo paran con unos postales de miseria, son 24 horas, caso al otro que quería agua fría. Entonces pues, y eso pues tampoco, como nosotros como anexados no nos gusta de que eso hagan ellos. Si quieren componer los borrachos como nosotros que somos tomadores, ¿no? Que nos encierren en un anexo, pero tienen que tener un poco de tolerancia,
porque no todos acostumbramos un cuerpo con agua caliente, ¿no?, para tomar. Son testimonios desde el encierro, voces que son silenciadas entre cuatro paredes con una falsa justificación, porque la ayuda nunca llega y cualquier adicción debe ser tratada por especialistas, médicos, psicólogos, psiquiatras. Es un problema de salud que no se cura en ninguna cárcel disfrazada de centro de rehabilitación. Bueno, la gente aquí en el estudio quiere hablar y los jóvenes, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. En mi opinión, aunque sea un delincuente o un enfermo de drogadicción, debemos de cuidar los derechos humanos. Nuestra Constitución nos los dice, internacionalmente lo dice, y de hecho muchas personas se han ido a quejar como delincuentes adentro de la cárcel a proteger sus derechos humanos. Entonces exhortaría a todas las personas que han sufrido estos delitos, igual forma acercarse a sus autoridades y parar denunciarlo, esto, claro, porque tal vez dicen, no, pues para qué pierdo el tiempo y todo eso, pero es una cadenita y más personas van a llegar y más personas van a sufrir, entonces hay que parar ya esto. Muchas gracias. Al contrario. A ver, ahí tú querías decir algo, adelante. Yo tengo una duda. ¿Qué tan difícil es para una persona que sufre, bueno, que aparte de tener su adicción, entra a un anexo el poder curarse? Porque, bueno, supongo que el trauma de tener la adicción, más, bueno, esa enfermedad, más todo el maltrato que sufre, debe ser un proceso muy largo y muy difícil de poder superar. Y una vez que lo logran, ¿cómo la familia participa para que no vuelvan a recaer en eso? A ver, maestra. Sí, pues claro, qué interesante pregunta, porque justo es todo lo que enmarca la situación y la problemática. No es un individuo solo, es un individuo insertado en una familia y en una sociedad que sufren. Evidentemente el proceso es largo. De hecho, se habla de una enfermedad crónica degenerativa que no tiene cura, es para toda la vida. Y el sufrimiento que pueda traer aparte en este proceso de rehabilitación, pues es muy, muy importante, porque puede impactar en que no haya una rehabilitación. Por eso es tan importante que acudan a instituciones que verdaderamente les ayuden, que sigan una filosofía que verdaderamente esté probada, como lo es Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es por eso que lo recomiendo. Él, de hecho, no está peleado con los grupos, colabora con los tratamientos que son profesionales y hace convenios para que se pueda trabajar de manera conjunta y haya un tratamiento efectivo. Hay que repetir el teléfono cada rato en donde se puede obtener esta información, Ángel, porque yo creo que es fundamental. 800-911-2000, ese es el del CENADIC, o al 52-12-12-12 de Centros de Integración Juvenil. Tenemos 12 unidades de hospitalización en el país. Porque yo creo que muchas personas caen en estos anexos o granjas por desconocimiento, ¿no? Sí. Y por desesperación también de que ya ven a su familiar en muy malas condiciones, ¿no? Y pues mejor que lo atiendan ahí y yo me lavo las manos, a veces dicen los mismos padres de familia. A ver, ¿tú querías decir algo? Adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, cuando la persona que tiene la enfermedad ya acudió a que recibiera ayuda y, bueno, de alguna manera ya regresó a su casa, ¿existe alguna posibilidad de que pueda reintegrarse a la sociedad, pueda volver a tomar una vida normal? Gracias. Sí, bueno, por supuesto que sí. De hecho, es parte fundamental para que la persona no tenga recaídas. La persona esto es muy importante, porque hay muchos jóvenes que han vivido en un ambiente en donde están inmersos en cuestiones de adicción, en donde lo que ellos conocen es ese ambiente. Cuando ellos dejan de drogarse, ya no saben cómo aproximarse a una persona que no consume, no saben cómo ligar con una chica, no saben estar en una fiesta en donde no se habla de drogas, en donde no. Entonces, parte fundamental es iniciar una rehabilitación y una reinserción social. Recordemos que el internamiento, la hospitalización, solo es una parte del tratamiento. El tratamiento tiene que ser muy prolongado y en ocasiones de por vida, para que la persona, al igual que un diabético, se trata toda la vida, igual esta persona tiene que estar controlando ese problema durante toda la vida. La reinserción es la parte más importante para que la persona no esté teniendo recaídas frecuentes. Muy bien, vamos a hacer una pausa y al regresar, Ignacio, Alejandro, Ángel, maestra, por favor, Norma, quiero que me hablen también de la importancia de los padrinos, ¿no? Esto que se conoce en AA, ¿no? De que voy con mi padrino, porque a veces el padrino es el que saca adelante pues a la persona, ¿no? Y la reinserta a
a la sociedad. Entonces, una pausa, regresamos, usted también participa. Está el Twitter, el correo electrónico y Facebook para que se ponga en contacto con nosotros. Volvemos. Estamos hablando de las diferencias que hay entre un centro de rehabilitación regulado por las autoridades, como centros de integración juvenil, como Quintas Renacimiento, como Alcohólicos Anónimos, y estos otros lugares que son terribles, que son conocidos como granjas y anexos. A ver, tú querías decir algo, adelante. Sí, buenas noches. Hace un momento mencionaban que ustedes se deslindan completamente de los anexos porque, o sea, no entiendo por qué lo hacen. Se supone que es un problema para ustedes, ¿no? Bueno, lo mandan como un problema y hace un momento dicen, ok, es un problema, pero no nos metemos con ellos. ¿Qué nos supone que tenemos que atacar el problema de raíz? O sea, ¿lo decías por lo que dijo Ignacio? Se supone, en parte es, no sé, pero es como algo hipócrita decir, ok, los vamos a ayudar con Alcohólicos Anónimos, pero si estás en un anexo es tu problema, mano. O sea, es como, entonces, ¿por qué no? Porque solamente hablamos aquí de, vamos a meterlos aquí, vamos a decir que son un anexo y pues las autoridades se encargan así. ¿Por qué no todos se encargan del problema? O sea, sí, ¿por qué no solo es como, solo los vamos a porque... denunciar y tan? Eso es incorrecto, ¿saben? A ver, ¿quién quiere hablar al respecto? A ver, bueno, sí, Ignacio. Uno de los principios de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos es eso, no entrar en controversias, porque yo quiero decir que Alcohólicos Anónimos está en 186 países, ¿no? Entonces, gracias a no entrar a esas controversias, más que nada, por eso se ha desarrollado en todos estos países. Entonces, es importante la central, la grande de Estados Unidos, que está en Nueva York, estamos nosotros dados de alta con ella, la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Algunos otros grupos han ido allá a pedir esa dirección, pero tendrían que hablar con nosotros, pero ellos no quieren nada. Pero lo que él dice, Ignacio, es que ¿por qué no, si es un problema grave de los anexos y las granjas, ¿por qué no ustedes como autoridad responsables, no autoridad gubernamental, pero como autoridad o especialistas en el tema, ¿por qué no denunciar para que no proliferen estas granjas o anexos con esos tratos? A ver, maestro. Y yo creo que más allá de denunciar, donde justo se busca que haga la gente la denuncia ante las autoridades competentes, Alcohólicos Anónimos tiene la misión de informar lo que sí es Alcohólicos Anónimos y lo que no está, y lo que no pertenece o lo que no reconoce. Justo para evitar esta controversia y que la gente no se confunda y que la gente sí sepa qué es Alcohólicos Anónimos, y cuando tenga que tomar la decisión, acuda realmente a los lugares que realmente sí les van a ayudar. Es que luego hay muchos lugares en donde se dice que son Alcohólicos Anónimos y nada que ver con ustedes, con la central. Así es. Entonces, saber que Alcohólicos Anónimos solamente sesiona hora y media, que no interna, que no está asociado con ninguna institución, que evidentemente hay instituciones que utilizan el logo y por eso viene la confusión, pero Alcohólicos Anónimos no busca lucrar, a diferencia de estas instituciones que cobran dinero. Entonces hay una serie de elementos que pueden ayudar a la gente a diferenciar qué sí es y qué no es. Y nosotros transmitiendo la información es una forma de ayudar a la gente a que tome la decisión adecuadamente. Muy bien. A ver, allá atrás, usted tiene 47 ingresos a un anexo. Así es, bueno, 47 ingresos a anexo, en diferentes partes de la República. La enfermedad de la drogadicción es una enfermedad desgastante, desgasta física, mental, emocional, económicamente, tanto al adicto como a la familia. Ahora bien, el haber tenido tanto trauma traducido como lo que es golpes físicos, mentales, espirituales, obviamente es bastante duro. Lo bueno es que gracias a estos programas, la información, el hecho de que se dé a conocer la necesidad de que haya la unión entre diferentes tipos de... Pero, ¿a usted recibió malos tratos en los anexos? Bastante. ¿Y denunció? Sí, pero en su momento y en su lugar
no se hacía tanto. Desde hace unos 10 años para acá, esto ha cambiado bastante. Ahora sí ya entra derechos humanos, el sector salud, ha habido clínicas o el entre clínicas y anexos, y pues gracias a esto es que muchos de mis compañeros, yo mismo, he tenido la oportunidad de poder salir, de poder ganar, no tan solo en autoestima, sino en espíritu, en volver a ser un ser humano, como lo mencionaban, normal entre comillas, sí. ¿Y por qué, si lo trataban mal, por qué regresaba a los anexos? El desconocimiento, precisamente el desconocimiento, lo mismo que desgasta uno a la familia, ya están cansados, es una enfermedad auto y destructiva, o sea, es intentos suicidas, inconscientes, el hecho de estarse drogando, el hecho de vivir resentido, el no tener el apoyo, como el modelo Minnesota en Estados Unidos, ya ha comenzado y está llegando ahora a México desde hace años, el que se conjunte la psicología, la psiquiatría, Alcohólicos Anónimos, mientras cada sector de salud haga lo suyo, y no estoy en desacuerdo con lo que mencionaba el compañero, el joven, pero de alguna manera Alcohólicos Anónimos hace lo suyo y no tendría por qué intervenir en contra. No sé, hay una frase, una reflexión de la Madre Teresa de Calcuta que dice: no me invites a una marcha en contra de la violencia, en contra de la drogadicción, invítame a una marcha a favor de la paz, a favor de la salud. Entonces ese tipo de pensamientos, esa positividad social que se ve, se refleja ahora, ha cambiado bastante lo que es, pero sí se ven asesinatos, violaciones físicas, sexuales, o sea, ley fuga, peor que en una cárcel. Qué terrible situación. Insisto, aquí la autoridad pues debe de hacer algo, de haber un control más estricto sobre todos estos centros, porque me imagino que se sabe dónde están y se sabe que ahí ocurre eso, porque pues, a mucha gente le pasa, pero es increíble que la autoridad a veces pues, no sepa qué está pasando ahí y que permitan que este lugar pues opere durante tanto tiempo lastimando a muchísimas personas, ¿no? A ver, ¿quién quería decir algo? Tú primero, adelante. Sí. Bueno, solamente quería decirles cómo yo puedo identificar a esas personas de Alcohólicos Anónimos, porque bueno, a mí me ha tocado en la calle que muchas personas se hacen fingir por ayudar a esas personas, que empiezan con volantes y empiezan a decir: oye, coopéranos, ¿no? Y yo a veces me pregunto, digo, oye, ¿cómo Sí, ¿cómo no sabes qué es para el pomo? Ajá, sí, o sea, ¿cómo salen adelante esas personas sin un volante? Y yo estar orgulloso y decir, bueno, yo cooperé a esta persona y ella salió adelante gracias a mi moneda, o no sé, porque también estoy confundido en eso, ¿cómo puedo identificarlo? A ver, por favor, Ignacio. Existe el enunciado de Alcohólicos Anónimos que habla precisamente de eso, que Alcohólicos Anónimos no cobran ni cuotas, no hay algo de, no está afiliado a ninguna secta, en política, en religión, en nada de eso. Y esto del dinero habla de, no hay cuotas, a veces utilizan también el concepto de cuotas de recuperación. Alcohólicos Anónimos tiene un triángulo donde dice unidad, servicio y recuperación. Eso integra 36 principios, los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos. Son 36. Para que tengan información acerca con los grupos que trabaja la Central Mexicana, ellos trabajan con esos 36 principios. Ahora se están saliendo más por así decirlo, protestantes de Central Mexicana, que hacen otro tipo de esto que dices tú, que lucran con la doble A, lucran. Y entonces, con la necesidad de la gente. Exactamente. Bueno, vamos a ver esta cápsula que habla sobre la vida de un doctor que precisamente piensa al revés de lo que ocurre en los anexos. Él dice que con la alegría y con el buen trato se puede ayudar a los pacientes muchísimo más. Sus cenizas descansan o navegan por el Océano Pacífico. Ese era su deseo, permanecer flotando a la deriva entre tormentas y atardeceres, al lado de embarcaciones y bajo el manto estrellado de cada noche, mientras las luces de la bahía de San Francisco invitan a soñar despierto, buscando una buena historia
para otra buena película. Sí, Robin Williams bien pudo hacer una película sobre su propia vida, que estuvo llena de altas y bajas, de comedia y drama, de fracasos y triunfos. What was the Dead Poets Society? The Dead Poets were dedicated to sucking the marrow out of life. Spirits soared, women swooned, and gods were created. Not a bad way to spend an evening, eh? I hereby reconvene the Dead Poets Society. To strive, to seek, to find. Gotta do more, gotta be more! Dare to walk a new path. Dare to strike out and find new ground. I'm hearing rumors, John, about some unorthodox teaching methods in your classroom. Break out. I'm gonna do it! Alguna vez dijo que la cocaína era un lugar donde podía esconderse. Su carrera despegó a finales de los años 70, pero también comenzó su lucha contra la depresión y las drogas. Era considerado uno de los grandes actores contemporáneos, ganador de un Oscar y de 5 Globos de Oro, y nominado 3 veces más al Premio de la Academia. And the Oscar goes to Robin Williams in Good Will Hunting. Robin Williams has previously been nominated 3 times. This is his first Academy Award. Thank you. Oh, man. This might be the one time I'm speechless. Nanu. Pero su primer éxito fue en la televisión, en la serie Mork and Mindy, que se conoció como Mork del planeta Ork aquí en México, y donde interpretaba a un extraterrestre. Era 1978, y así se veía un joven Robin Williams. ¿Por qué peleas? ¿Sabes que la violencia es ilegal en Ork? Sí, lo sé, pero trato de adaptarme a la Tierra porque aquí las personas son muy violentas. ¿Te refieres a que tienen guerras? Oh, no, peor aún, la violencia es parte de su vida cotidiana. Primero te diré que aumentan los precios, ahogan sus penas, oprimen botones y matan el tiempo, y no voy a decirte lo que le hacen a los huevos. Después triunfó en el cine. Primero fue Popeye, luego hizo de todo. Pasaba de los papeles cómicos a los dramáticos. Igual podía ser un locutor de radio del ejército durante la guerra de Vietnam, un vagabundo, un robot humanoide, un personaje que cobraba vida en el museo cada noche, o un profesor de literatura que enseñaba a sus alumnos a descubrir la vida en la poesía y al grito de Carpe Diem. Ahora está en la sociedad de los actores muertos, de los que se vuelven una leyenda y permanecen vivos en la memoria y en cada película. A mediados de la primera década de este milenio, parecía que Robin Williams había vencido a sus fantasmas. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits. Poetry, romance, love, these are what we stay alive for. That's beautiful. Sit down, Mr. Anderson. Carpe Diem! Sit down. What the hell is going on here? Seize the day. Pero en 2006, luego de 20 años sobrio, recayó en las adicciones. El 9 de agosto de 2006, se internó en una clínica de rehabilitación en Oregon. Su problema, el alcoholismo. Robin Williams mencionaba que la cocaína era la forma en que Dios te decía que estás ganando demasiado dinero. Pero lo cierto es que el actor batallaba contra la depresión. Pasaba del extremo de su euforia y su conducta bajo los efectos de las drogas a estados totalmente depresivos. En 2011, aparentemente recuperado, colaboró en un documental de la BBC sobre cómo funcionan las drogas. Yo he tenido un interés pasajero en ellas. En los Estados Unidos consumimos más de 45,000 kilogramos de cocaína, 1,800 kilos de metanfetaminas y más de 700 toneladas de marihuana. Son muchas drogas. Pero de lo que no podía librarse era de la depresión y de la combinación de fármacos que aumentó cuando le diagnosticaron principios de la enfermedad de Parkinson. Algo que se supo hasta después de su muerte.
Robin Williams se suicidó colgándose, ahorcándose con su propio cinturón. Fue encontrado muerto el 11 de agosto de 2014. Decidió concluir así la película con la historia de su propia vida, aunque seguirán escribiéndose secuelas de un guión que él mismo dejó guardado en el escritorio del imaginario colectivo. If you want to become a doctor, we have to learn to treat the patient as well as the disease. That's why we have to dive into people. You have a brilliant mind, and like many brilliant people, you don't necessarily think the rules apply to you. It was so much more convenient thinking of you as an idiot. That little ice that just chipped off? If you want to be a clown, go join the circus. For your own sake, I think you should just lay low for a while. The hospital will cover all of your bills. Any other questions? Patients are opening up to me, Corinne. They're sharing their dreams, their fantasies. They don't concentrate on the pain. I'm warning you, stay out of this hospital. What if a doctor becomes emotionally involved with a patient? What is wrong with that? Patients don't need a friend, they need a doctor. Alguna vez interpretó al Dr. Hunter Doherty Patch Adams, considerado el creador de la risoterapia, la terapia de la risa. Así se despidió del actor en su cuenta de Facebook, el mismísimo Patch Adams. La terrible noticia de la partida de Robin Williams me llegó aquí en la Amazonía peruana, ayer por la noche con gran pesar, rodeado de más de 100 amigos y payasos en nuestro viaje anual. Lloramos esta trágica pérdida y continuamos atesorando su genio en la comedia. El doctor Patch Adams también intentó suicidarse alguna vez, pero comprendió y le enseñó al mundo que los internos en un hospital o en un centro de rehabilitación tienen mayores posibilidades cuando son bien tratados, cuando el médico se relaciona e interactúa con ellos, cuando tienen oportunidad de reír. Eso lo sabía muy bien Robin Williams, el comediante con la mirada triste de Hollywood. We've come to this planet looking for intelligent life. Oops, we made a mistake. Look at me right now, Money Penny. God, it's hot in here. Qué historia y qué aprendizaje, ¿no? La verdad es que tanto la vida de Robin Williams como la del Dr. Patch Adams y ese principio de tratar bien al paciente, hacerlo reír, tener, además del doctor, pues el amigo, pues es más fácil sacar a la persona adelante, ¿no? Sí, mira, yo quisiera comentarte que nosotros en medicina, incluso en psiquiatría, aprendemos un sinnúmero de cosas, pero tratar a un paciente adicto es muy difícil. Después del tiempo y con la experiencia, uno se va dando cuenta que lo más importante que debe tener un terapeuta es la empatía. Cuestión que es muy difícil que un médico en ocasiones la logre, pero con el paso del tiempo y la experiencia tratando a este tipo de pacientes es cuando te das cuenta que debes de tratarlo no solamente con calidad, sino también con calidez y con empatía, y eso hace que el paciente tenga una esperanza y vea a una persona que puede guiarlo de la mano, como en ocasiones los padrinos, comentabas hace tiempo, que también es un problemón en México, ¿eh? A ver, ahorita entramos en materia de los padrinos. Antes, ¿tú querías decir algo? Sí, claro. Por favor. Bueno, yo vivo de cerca, mi familia, vivo de cerca esta enfermedad. ¿Alcoholismo? Claro. Entonces, mi familia por desesperación ha llegado a recurrir a estos lugares. A los anexos. A los anexos, a las granjas de estos. Entonces me queda clarísimo que salen peor, o sea, tanto emocionalmente como intelectualmente. Esa es la pregunta que quería preguntarle. Hay psicólogos que tratan a esta persona de mi familia que le dicen, es que yo no puedo tratar, ya no lo puedo tratar yo, o sea, puede pasarlo con un psiquiatra y el psiquiatra pues les dice lo mismo. Entonces no sé a dónde acudir o a dónde ir para recibir algún tipo de ayuda. A ver, maestra. Claro, yo creo que aquí es bien importante el tratamiento integral, es decir, no se puede atender desde un solo enfoque, desde un enfoque médico, psiquiátrico, ¿no? Es enfoque médico, psiquiátrico, psicológico, y también viene esta parte familiar y grupal. Entonces es como un tratamiento interdisciplinario en donde hay que visualizar este padecimiento desde diferentes vectores, ¿no? Muy bien, hacemos una pausa y regresamos. Esto es Fondo para que no caigas. Por teléfono. If
Estás viendo Fondo. Mexiquense TV. Hay juegos que parecen inofensivos, pero son peligrosos. Parecen entretenidos, pero son ilegales. Parecen cosa de niños, pero no lo son. Las maquinitas tampoco son una manera fácil de ganar dinero. Son una manera fácil de caer en la adicción al juego y la delincuencia. Si hay maquinitas cerca de tu casa o escuela, haz tu denuncia anónima al 088. La adicción no es ningún juego. Secretaría de Gobernación. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Telediario Crónica. La información más relevante de nuestro estado, México y el mundo, presentado por Guillermo Ortega Ruiz. A partir de hoy, millones de cibernautas alrededor del mundo. Una negativa de las autoridades inglesas. Comparto con usted la portada de nuestro... Telediario Crónica, lunes a viernes, 8 de la noche. Bueno, hay mucha participación, muchas gracias. Hay mucha participación aquí en el estudio, también a través de las redes sociales, a través del Facebook y el Twitter, también mucha participación de la gente. Tenemos 4 minutos. A ver, Alejandro, conclusiones. Gracias, Eduardo. En un minuto. Yo veo que alguien no quedó muy satisfecho con la respuesta que mi compañero da. Yo voy a ser muy explícito en el aspecto de que cada quien nos dedicamos a salvar a quien se quiere salvar. Yo no me voy a ir a meter al anexo de a un lado, ahí donde yo tengo la Fundación Quinta Renacimiento, hay 3 o 4 anexos. Si van ahí es porque la gente los quiere llevar y ellos quieren ir. Si se escapan es porque se quieren escapar. De que no es vida, no es vida. De que usurpan el nombre de Alcohólicos Anónimos, que es una institución que ha salvado millones de vidas alrededor del mundo, lo usurpan. Alcohólicos Anónimos es una cosa completamente diferente a lo que tenga que ver con los anexos. Ignacio. Pues sí, yo quisiera invitar a la comunidad profesional a hacer convenios con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, también a instituciones como la de Caminos, porque hay también esa problemática con la falta de llegar al trabajo por tener alguna dependencia a alcohol, y es importante que existan esos convenios con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Ángel, decías tú algo de los padrinos que también es un peligro. Es un peligro porque existen muchas personas que han estado internados 3 meses, salen, se dicen padrinos y abren un consultorio y se ponen a dar terapia que no tienen ni idea, ¿no? Entonces, yo quisiera concluir con lo siguiente, Eduardo. Esta es una enfermedad muy dolorosa, es una enfermedad donde sufre mucho la familia, es una enfermedad que quien más sufre es el que la padece, pero que también hay buenas noticias. Es una enfermedad que es prevenible y es tratable. Yo le invito a que se acerquen a los centros de integración juvenil, enseguida les doy mis datos para que podamos ayudar y apoyar en lo que nosotros podamos. Muchas gracias. Maestra. Me gustaría nada más concluir para que no haya confusión. Alcohólicos Anónimos se va a distinguir por ser una comunidad de hombres y mujeres que acuden de manera voluntaria por el deseo de dejar de tomar. Es gratuito y sesiona 1:30. No alberga, no da internamiento. Esas son ya características básicas de que aquel que le pida dinero, aquel que lo quiera internar en contra de su voluntad, no es Alcohólicos Anónimos. Muy bien, bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. De verdad, a todos ustedes muchísimas gracias. Yo los espero la próxima semana aquí en Fondo para que no caigas.